1996 ingreso a la universidad a estudiar contaduría, exactamente un año después de graduarme del bachillerato. Desde el principio comprendí que no me gustaba la contaduría. Desde el principio supe que no me haría ilusión graduarme como contador y no me hacía ilusión tampoco la perspectiva de ejercer como contador los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Cuando yo entendí claramente que si yo decidía ir hasta el final, graduarme como contador y ejercer como contador, probablemente esa profesión me haría infeliz, probablemente esa profesión no me haría ser exitoso, probablemente esa profesión no me acercaría a lograr mis metas y a alcanzar mis sueños. Cuando yo entendí claramente esa situación, cuando yo entendí que esa profesión no era para mí, decidí retirarme de la universidad. En mi caso, esa decisión la tomé en secreto y para mantener el secreto seguí conservando los horarios. Salía de la casa a la misma hora y regresaba a la casa a la misma hora. Yo terminé el primer semestre con muy buenas calificaciones y para el segundo semestre no me matriculé, sino que empecé a estudiar informática. Aprendí a manejar Word, Excel y PowerPoint. Recordemos que estamos hablando del año 1996 y en aquella época yo tenía 17 años. En algún momento de lo que supuestamente era mi segundo semestre de contaduría en la universidad, mi madre, no entiendo cómo, empezó a sospechar y se fue directamente hasta la universidad para averiguar lo que ocurría conmigo. En la universidad lo único que le pudieron decir es que yo había obtenido muy buenas notas en el primer semestre, pero que no entendían por qué yo no me había matriculado para el segundo semestre. Ella regresó a la casa y yo también regresé a la casa esa misma noche, supuestamente después de ver clases en la universidad. Ella me hizo las siguientes preguntas. Respóndeme por favor, ¿por qué te saliste de la universidad? Respóndeme por favor, ¿por qué nunca me dijiste nada? Y respóndeme por favor, ¿qué piensas hacer con tu vida? Después de ella escuchar lo que yo le respondí, me contestó lo siguiente: o estudias algo que realmente te guste, o te pones a trabajar, o te vas de la casa. Ese mismo año yo encontré trabajo en la misma fábrica donde mi madre trabajaba como modista. Era una fábrica textil y yo comencé a trabajar en esa compañía como operario de planta, es decir, como obrero. Al año siguiente me matriculé nuevamente en la universidad, pero esta vez para estudiar economía. Desde el principio supe que la economía era para mí. Desde el principio me ilusionó estudiar cada una de las asignaturas. Desde el principio sentí pasión. Desde el principio sentí emoción cada vez que tenía que ver alguna de las materias. Desde el principio empecé a soñar con ser economista. Desde el principio empecé a estudiar mucho más de lo que me exigían mis profesores, mucho más de lo que me exigían las asignaturas y mucho más de lo que necesitaba para pasar los exámenes y de lo que necesitaría para graduarme como economista. Viéndolo en perspectiva, retirarme de la universidad fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y realmente no fue una decisión muy fácil porque mi familia en aquella época era muy pobre y mi madre había hecho un gran esfuerzo para pagar ese primer semestre. Tomar la decisión no era fácil. Tenía que enfrentar el miedo de saber cómo reaccionaría mi madre. Tenía que enfrentar la pena de saber que yo le haría perder la gran cantidad de dinero que ella se gastó para matricularme en una universidad privada. Pero como acabo de mencionar, viéndolo en perspectiva, si yo no me hubiese retirado de la carrera de contaduría,
una carrera que es fantástica, pero que no era para mí. Muchas personas son exitosas estudiando y desempeñándose en el área de la contabilidad, pero yo nunca hubiese sido feliz si me hubiese graduado como contador y si me hubiese desempeñado como contador los últimos 15, 20, 30 o 40 años. Esa carrera no era para mí, pero si yo no hubiese tomado la valiente decisión de enfrentar mis miedos y de enfrentar mis penas, saliéndome de la universidad, retirándome de la carrera de contaduría, si yo no hubiese tomado esa decisión, no hubiese tenido la oportunidad de estudiar economía, una profesión que me apasiona, y por lo tanto no hubiese tenido la oportunidad de conocer al profesor que me enamoró de las finanzas. No hubiese tenido tampoco la oportunidad de recibir clases del profesor que me hizo enamorar de las inversiones. Si estos dos eventos no hubiesen ocurrido, probablemente nunca hubiese trabajado en el negocio bursátil, probablemente tampoco nunca me hubiese convertido en un inversionista y también probablemente tampoco hubiese logrado la libertad financiera. Steve Jobs decía algo que me parece muy cierto: nosotros debemos aprender a unir los puntos, pero únicamente podemos unir los puntos desde el momento presente y hacia atrás. Solo cuando vemos las cosas en perspectiva podemos darnos cuenta de la coherencia o de la incoherencia de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Las decisiones que hemos tomado en el pasado es lo que determinan nuestro presente. Los puntos no los podemos unir hacia el futuro, porque ninguno de nosotros conoce el futuro. El futuro se construye con cada una de las decisiones que tomamos en el presente. Nosotros nunca podríamos llegar a tener éxito profesionalmente hablando si aquello en lo cual nos desempeñamos o aquello que estamos estudiando no nos genera pasión, no nos hace soñar, no nos hace caminar esa milla extra. Nunca podríamos llegar a ser excelentes si aquello en lo cual desempeñamos y aquello que estamos estudiando no nos enamora. Únicamente deberíamos atrevernos a estudiar y a hacernos profesionales, a graduarnos y a desempeñarnos profesionalmente, ya sea a través de un empleo o ya sea a través de un emprendimiento o a través de un proyecto propio. Únicamente deberíamos desempeñarnos profesionalmente en algo que nos enamore, en algo que nos apasione, en algo que nos hace soñar y que amamos hacer. De esa forma, únicamente de esa forma, podremos llegar a ser excelentes. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web www.experium.es y suscribirte a nuestro canal en YouTube de inversiones y finanzas llamado Experium Markets. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.